Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. Nos encontramos una vez más por este medio, compartiendo el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 17, la segunda entrega, Cristo Jesús, el intercesor. Para esta ocasión vamos a estar considerando algunos puntos que tienen que ver con los primeros versículos de este capítulo, ¿no? La prioridad de Jesús para la vida. La prioridad de Jesús para la vida. La prioridad de la vida sobre la tierra es ni más ni menos que aquello que ya está escrito en la Escritura Sagrada, la Biblia, como decimos, ¿no? Conocer a Dios con el fin de poder darlo a conocer. Conocer a Dios con el fin de poder darlo a conocer. Así empieza este Evangelio de Juan, diciéndonos que el Hijo de Dios es quien da a conocer o explica al Dios que nadie puede o pudo ver. Juan capítulo 1, verso 18. Jeremías capítulo 9, verso 24, el profeta Jeremías, nos enseña lo que para el ser humano debiera ser más importante o lo que es, de otro punto de vista, lo que es la verdad. ¿Para qué vive el ser humano? ¿Por qué debiera vivir? Y lo que podemos parafrasear de la siguiente manera. En la vida no hay algo más importante que conocer a Dios. Y la razón de tal enseñanza es por la causa de la existencia de la raza humana. El ser humano fue creado para dar a conocer a Dios. A imagen y a semejanza de Dios los creó Dios. Dice así la ley divina, así en el primer libro de la ley de Moisés, capítulo 1, verso 26 al verso 28. Y la razón lógica de todo esto tiene que ver con respondernos a la siguiente pregunta. ¿Cómo dar a conocer a alguien a quien no se conoce? Estamos hablando de conocer a Dios para darlo a conocer, porque ese es, al fin y al cabo, el propósito del ser humano. Y luego preguntarnos, ¿cómo dar a conocer a alguien a quien no conocemos? De ahí que podemos aventurarnos a concluir que la prioridad de la vida o de la existencia humana es conocer a Dios con el propósito de darlo a conocer. Y así lo expresó el mismo creador de la raza humana en la profecía citada de Jeremías capítulo 9, verso 24, y que concuerda con lo que dice la ley allí en Génesis capítulo 1, verso 26 y 28. ¿Para qué creó al ser humano? Para ser imagen y semejanza de él. Ahora bien, Jesús, a diferencia de todos los creyentes y de cualquier ser humano, conocía a Dios antes de ser enviado a la tierra a nacer como un mortal, como un bebé, y luego crecer como cada ser humano que ha nacido en el mundo. Así, ya lo hemos considerado, que dice el capítulo 1, verso 1 de Juan, en el principio era el verbo, la palabra, el logos, y el verbo estaba cara a cara con Dios. Jesús, quien es el verbo eterno en el principio de todo, antes de que hubiese existido creación alguna, estaba cara a cara con Dios el Padre. Él conocía, lo conoce y así se mantiene en pleno conocimiento del Dios eterno. Antes de que nada hubiera existido, el Verbo conocía a Dios el Padre. El Verbo tenía una relación plena y perfecta con Dios su Padre. Entonces, luego de haber traído a la existencia las cosas creadas, vino al mundo humano para darnos a conocer a su Padre, a quien él conocía perfectamente desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Esa fue, en síntesis, la misión que había recibido de parte de Dios, el Padre, ¿no? Jesucristo recibió esta comisión, darlo a conocer. Eso lo podemos leer allí en el capítulo 17, verso 6 de Juan y verso 26. Entonces,
el asunto del conocer a Dios no solo es un hermoso tema de estudio bíblico, sino que básicamente es la médula de la vida que viene a descubrirnos el Evangelio de Dios. Es la razón de la existencia que nos descubre el Evangelio de Dios o la buena noticia del Evangelio. Entonces, vemos la prioridad de Jesús para la vida, dar a conocer a Dios. Y nuestra prioridad en la vida como seres humanos, conocer a Dios para darlo a conocer. Conocer a Dios, entonces, la meta de la vida humana. Nos detendremos en considerar entonces la porción bíblica de los primeros versos, como decía al comienzo, verso 1 al verso 3 del capítulo 17 de Juan, que escribe de la siguiente manera. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, orando, por eso hablamos de Cristo el intercesor, que oraba, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí el Señor Jesús expresa en una oración la prioridad de Dios para la vida sobre la tierra. En esta primera sección del capítulo que estamos considerando, Jesús nos va a evidenciar el interés de Dios por su propia gloria, lo cual dijimos es la principal obra de Dios. Su propia gloria, hablamos de darse a conocer. En estos pasajes que introducen en este capítulo 17 de Juan, tenemos algo así como una definición por así decirlo, ¿no?, de lo que es la vida eterna. Si queremos sintetizar lo que es la vida eterna o cómo experimentarla, aquí podemos comenzar a edificar o construir un pensamiento sobre este asunto. Por lo general, cuando hablamos de la vida eterna, hablamos de una vida de calidad superior, de calidad o vida superior, o la mejor experiencia de vida para la existencia del ser humano sobre esta tierra. Así, hablamos de un tipo de vida diferente que solo se puede encontrar en Dios, en Cristo Jesús. Cristo, el mismo Señor Jesucristo, nos da una síntesis de lo que es la vida eterna. Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, al mismo, a quien Dios ha enviado. Con este fin, de darlo a conocer. Bien, la palabra clave en todo esto es la palabra conocer. Para comenzar diremos que podemos hablar de dos tipos de conocimientos básicos. En primer lugar tenemos el conocimiento de tipo intelectual, que depende de la información sobre las cuestiones o hechos que gozan de cierta reputación de verdad o veracidad. O algo así como, esto sería como el conocimiento histórico, ¿no? En el caso de conocer a Dios, podríamos decir que se trata de un conocimiento al que puede acceder todo ser humano. Así, por ejemplo, la información que tenemos disponible en las páginas de la Biblia o la Escritura sería ese tipo de información. La mayoría de las personas en el mundo pueden acceder a este tipo de información. La lectura de la Biblia, un libro, un vendido. De modo que ellos pueden leer la Biblia y se puede llegar a enterar, por ejemplo, de la vida, de las enseñanzas y la muerte de Jesús. Esas personas lo pueden ubicar en el tiempo y en el espacio y pueden entender y aceptar la historicidad de Jesús, que él ciertamente fue un hombre que existió. Además, al leer la información respecto de sus dichos, puede llegar a enterarse de que este Jesús decía ser el Hijo de Dios. Ese es un punto importante e interesante y que también tiene que ver con nuestra fe como creyentes en Jesús. La fe de los creyentes en Jesús está basada también en un conocimiento histórico. El testimonio escrito de que Jesús, el Cristo, existió, nació en cierto tiempo en un lugar, vivió con cierta familia, caminó sobre la tierra y, según el relato de los evangelios, tuvo una misión de vida que terminó en muerte trágica, etc.
Dicho sea de paso, la información que tenemos en la Biblia, en especial en el contenido del Nuevo Testamento, es más fiable que, por ejemplo, los escritos de los antiguos filósofos griegos, como son Sócrates, Platón o Aristóteles. De este tipo de literatura, digamos, de los filósofos griegos, se conservan pocas copias. Sin embargo, de la literatura contenida en el Nuevo Testamento tenemos miles de copias. Como quien decir, no solo unos pocos testimonios acerca de la veracidad de los dichos y hechos de Jesús, sino muchos testimonios que dicen lo mismo. Esas copias las escribían personas, por lo tanto, siendo muchas copias, se entiende que muchas personas dan fe de la veracidad de lo que sucedió en el caso de Jesús. La abundancia de copias del Nuevo Testamento es una herramienta que nos hace estar más seguros de que lo que se habla en ese escrito puede o goza de cierto grado o reputación de verdad. Como quien decir, la abundancia de copias da más fe acerca de su contenido que por ahí tener pocas evidencias o pocas copias de la misma cuestión. Ese tipo de información, aunque es verídica y apoyada por la abundancia de copias que dicen que lo que se escribe allí es verdad, no deja de ser información para un conocimiento común para el ser humano. De modo que ese conocimiento no es al que se está refiriendo Jesús aquí en el escrito de Juan. Que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Ese no es el tipo de conocimiento. No es un conocer acerca de Jesús o de Dios. El conocimiento al que se refiere Jesús es un conocimiento muy especial. La palabra griega que se utiliza aquí es ginosko, de donde se deriva nuestra palabra castellana, por ejemplo, conozco. Es esa palabra a la que se refiere el pasaje de Juan capítulo 17, verso 3. Lo que signifique la vida eterna, solo la vamos a poder llegar a comenzar a entender cuando conozcamos realmente a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, en el sentido que lo utiliza ahí el texto de Juan. Entonces, la pregunta sería, ¿qué significa entonces conocer este conocer especial al que se refiere el Evangelio? El conocer al que se refiere el texto es el nexo entre la vida eterna y los agentes que producen o dan esa vida eterna, es decir, entre Dios Padre y Dios Hijo. Es el conocer real y divino que nos permite disfrutar del conocimiento del Dios que nos produce vida eterna. De eso trata entonces el Evangelio, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Para poder comprender un poco acerca de lo que significa esta palabra conocer, vamos a ver cómo lo utiliza también en otros sectores el texto mismo del Evangelio, del Nuevo Testamento, en otras partes. Por ejemplo, cuando se le anuncia a María que de su vientre nacería el bendito, el santo, el Cristo esperado por Israel, ella le preguntó al ángel, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Allí está la palabra entonces conocer, ginosco. Y allí se entiende, por el contexto también, que se refería a aquella posibilidad que se da cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente y de esa unión sexual surge el fruto de un nuevo ser humano que viene al mundo. María preguntó eso porque ella hasta ese entonces era virgen y no tenía esposo formal. Estaba comprometida para casarse, pero todavía no había consumado el acto. Aún no tenía ese tipo de marido y se le anunció que quedaría embarazada del Mesías, Lucas capítulo 1, verso 34. La manera en que Dios hizo esa concepción, la milagrosa concepción de María, fue sin intervención de un varón. Lo hizo milagrosamente con la asistencia de su Espíritu Santo. Y no hay nada extraño en que Dios haya hecho un milagro de esas características. Él es el creador de todas las cosas y puede crear a un Adán usando un simple barro, un poco de barro, así como crear lo que se proponga crear.
volviendo al punto, ¿qué tiene que ver este conocer sexual que termina en una concepción de vida con el conocer a Dios al que se refiere allí el Evangelio de Juan? La vida eterna, conocer a Dios, haciendo el paralelo entre lo que es natural, o sea, el conocimiento natural, ¿no?, con lo que se intenta transmitir de la vida espiritual. Tenemos que cuando una persona comienza a conocer realmente a Dios, como está descrito aquí, en Juan capítulo 17, verso 3, cuando tiene una experiencia real de conocerlo, entonces se comienza a gestar la vida divina en el ser humano. Algo así como decir que nosotros, los seres humanos, en este paralelo, seríamos una especie de María, que es una figura de la iglesia, en cuyo interior se produce la nueva vida, la vida del Cristo, por medio de la experiencia del conocer realmente a Dios. En el paralelo histórico que estamos citando, el caso de María, el Espíritu Santo descendería sobre ella y entonces concebiría. De eso se trata el conocer a Dios, el conocer experimentalmente a Dios. Eso sería el equivalente a conocer el nombre de Dios, así como lo declara Jesús: he dado a conocer tu nombre, allí en el verso 6 del capítulo 17 de Juan. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo entonces llegamos al conocimiento de Dios? Bueno, podríamos decir esto teniendo una experiencia diaria con su nombre, con el nombre de Dios. El nombre de Dios hace referencia a su persona completa, lo que Él es. Conocer su nombre, no meramente por el intelecto, es una información intelectual. Como sabemos ya, su nombre es, decimos nosotros, Jehová, porque así nos llegó, ¿no?, esa información. La J, sabemos, una letra castellana que venía derivada de la iota griega. La iota griega antes se pronunciaba Jehová. Lo mismo el nombre Jesús, Jesús. Mi nombre es José, José. Bueno, con el tiempo quedó en desuso la iota y pasó al uso común de la J. ¿No? La iota pasó a la J. Por eso es Jesús, Jehová, José, Juan. Pero antes eras Joan. Muy bien. Un poco de esa cuestión, porque necesitamos a veces para hacer una claridad, ¿no? Porque es así. Pero el nombre equivalente, digamos, en su idioma original, nombre de Dios, son cuatro letras. Yud, Hei, Bab, Hei, en el idioma hebreo. Yud, Hei, Bab, Hei. En el castellano, tratando de hacer una similitud, serían como una especie de Y, H, una B corta y una H, por darle un sentido o una equivalencia en nuestro idioma castellano. Por eso decimos nosotros Jehová, que podría ser una posibilidad, ¿no? No sabemos bien cómo se pronuncia el nombre de Dios, el nombre de nuestro Dios. Yahvé es otra posibilidad. Lo que sabemos es eso. Está escrito 4 letras. Yud, Hei, Bab, Hei. Es lo único que se nos da a conocer. Esas 4 letras, las cuales nosotros pronunciamos como Jehová, Jehová, Yahvé y otras similares, ¿no? No sé, y eso incluso, aunque sea interesante para nuestra mente, no se trata acerca de saber o conocer o pronunciar bien su nombre, o de saber conceptualmente acerca de ese nombre. Ese no es el interés principal de Dios para con el ser humano, no está refiriendo a eso. Saber, por ejemplo, acerca de esas letras hebreas que estoy tratando de comunicar, o saber pronunciar correctamente el nombre de Dios, Yahvé, Yahweh, o Jehová, Jehová, ¿no?
Definitivamente, saber exactamente cómo se pronuncia no produce vida eterna. No produce un conocimiento experimental de Dios. Saber acerca de Dios e incluso saber mucho de lo que Dios habló no produce vida eterna. La cuestión real es tener una experiencia de vida con lo que Dios es. Eso sí produce vida eterna. Lo importante para la vida es saber o experimentar lo que ese nombre divino implica. ¿Quién es Él? Y Él es el autor de la vida. Es quien creó todo lo que existe, etc. Sin embargo, va más allá del simple conocer acerca de Dios, acerca de quién es Él. Es experiencias de vida con Él. Por poner un ejemplo muy imperfecto, ¿no? Pensemos sobre esto. Cuando sabemos mucho acerca de por ejemplo, un auto, un vehículo, ¿no? Sabemos mucho acerca de ese vehículo, pero nunca lo hemos manejado. Nunca, entonces, nos llevó a ningún lugar. La información que tenemos del vehículo es verdadera, pero ese conocimiento, aunque verdadero, no nos lleva a ningún lugar. No nos conduce por carreteras, no podemos disfrutar de paisajes, no podemos transportarnos de un lugar a otro, no nos deja ni experimentar ni tiempo, ni velocidad, ni seguridad, ni recorrer distancias, conocer nuevos lugares, etc. Hasta que no pongamos en marcha el vehículo y comencemos a andar, no lo estaremos conociendo experimentalmente. Es imperfecto el ejemplo, pero vale para la aplicación. Algo así es con el conocimiento al que estamos tratando de ilustrar aquí. No se trata de saber mucho acerca de Dios, sino de experimentar lo poco o lo mucho que sabemos de Él en la vida. El conocimiento de Dios Padre y Dios Hijo es experimentar esa unión íntima con Él a niveles del alma, a niveles espirituales, profundos. Es un conocimiento adquirido por experiencia de vida con el Creador de todas las cosas. Ese conocimiento que nos lleva a comprender algo más acerca de Dios para vivirlo cada día de nuestra existencia. Entonces, es una experiencia continua con su nombre revelado, una experiencia de vida continua con el yo soy, el que soy. Yahweh, Jehová, Yahweh, Yud, Hei, Bab, Hei. Experiencia continua con el Eterno. Así se trata de tener una experiencia de vida con el yo soy, tu sanador, por ejemplo, en medio de una enfermedad crítica. En medio del dolor del creyente. Yo soy tu sanador. ¡Wow! Es experimentar la vida con el yo soy tu refugio en el tiempo de angustia, en el tiempo de aflicción, de temor, de confusión, de incertidumbre. ¡Wow! Yo soy tu refugio. Esa experiencia de vida con el yo soy tu roca, en momentos de incertidumbre, en momentos de conmoción, de tribulación, de guerras. ¡Wow! La roca donde el creyente construye su vida, su esperanza y está seguro en él. ¡Wow! Luego, conocer a Dios, a Cristo, como yo soy el pan de vida espiritual, cuando el creyente está experimentando a Dios Hijo como su sustento, como su sustancia, como aquello que lo alimenta su alma, no necesita otra cosa, que alimenta su ser, como aquello que lo sacia eternamente. Experimentamos al Hijo de Dios, a Jesucristo, como pan de vida cuando éste se transforma en nuestra necesidad diaria para nuestro ser interior, en nuestra única satisfacción espiritual, con lo único que se llena nuestra alma, nuestro espíritu, al anhelar todo lo que tiene que ver con su persona, etc. Al experimentar, por ejemplo, su verdad
al vivir su verdad, vivir en su verdad es alimentar nuestra alma. Eso tiene que ver con aprender a caminar la vida como Jesús mismo la caminó en el mundo. Ver y entender las cosas como Jesús lo vio. Entender la vida y el propósito de la vida misma, como la entendió Jesús, etc. La vida eterna, entonces, involucra la dirección de vida que ahora, habiendo sido salvos, habiendo sido creyentes, adoptamos como meta todos los que creemos en Jesús. Otra pregunta que podemos hacernos ahora con este pensamiento que acabamos de expresar, ¿no? ¿Qué es lo que ocupa nuestra principal atención en la vida? ¿Qué es lo que nos preocupa más? ¿Hacia dónde queremos ir como creyentes? ¿Cuál es nuestra meta en la vida? La respuesta que nos enseñó Jesús es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios como el único Dios en la vida del creyente, eso es lo más importante. La meta del creyente es la casa del Padre, donde Él habita, donde Él está, es Él. Donde está Cristo y todo lo que ello implica. El creyente anhela dirigirse al Padre y lo hace por medio del camino que enseñó Jesús. El anhelo de los días del verdadero creyente en Cristo Jesús, lo que anhela su corazón, su alma, es Dios y todo lo que Él quiere para su vida. El anhelo del genuino creyente es estar constantemente con Dios. Aquí, en esas expresiones de anhelos, de deseos, de búsqueda en la vida, hay evidencias de la vida eterna. Cuando Dios se transforma en toda la experiencia de la vida de la persona, en lo que más anhela, lo que más disfruta en la vida, lo que más necesita en la vida. Cuando Dios sea nuestra experiencia de vida, o sea, lo que necesitamos para existir, cuando nada en la existencia puede satisfacer nuestros anhelos, nuestros deseos, excepto Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que no solo sepamos cuál es la verdadera vida o cuál es el propósito real de la vida en la tierra, sino que también podamos tener esa clase de vida de manera permanente, abundante y gratuita. Así, Jesús expresó a Dios Padre lo que Él había hecho y lo que haría después en estas palabras. Lo que había hecho en la vida y lo que haría después de morir. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido, ginosco, verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versos 6 al 8. Primero Jesús dio a conocer el nombre del Padre. Luego los discípulos pudieron conocer, es decir, pudieron experimentar a Dios Padre. Tuvieron experiencias de vida con Dios. Y en tercer lugar, Jesús expresa el modo por el cual ese conocer, esa experiencia de vida con el nombre de Dios fue posible, que era la palabra de Cristo, la palabra que me diste. Por medio de la palabra de Cristo, por medio de la verdad que Él dio a conocer, los discípulos de Cristo pudieron conocer verdaderamente a Dios. Esto es, pudieron tener la experiencia de vida plena con la palabra de Dios, con la nueva creación, Dios hablando al ser interior del humano que ha creído en Jesús. Aquí aparece la vida, así como en Génesis capítulo 1. Lo fue también, digamos, el capítulo 1 de Génesis lo describe en el plano físico, pero acá es la descripción en el ámbito espiritual. Lo que trae el orden al caos interior del ser humano es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, lo que sale y procede de Dios. Al conocer a Jesús como Cristo
y como Dios Hijo, que procede del Padre, el creyente tiene la experiencia de la vida eterna. Estoy hablando otra vez, conocer, conocimiento experimental, práctico, diario, de vida continua. Jesús concluye su oración manteniendo la prioridad del tema de la oración. Juan capítulo 17, versos 2 al 26. Observemos sus palabras y el tema que él hace énfasis. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Esto sería, el mundo no te ha conocido, ginosco, porque el mundo no puede conocer a Dios experimentalmente, no puede conocer íntimamente a Dios. A lo sumo, puede conocerlo intelectualmente, puede conocer la Biblia, puede conocer acerca de Dios y hablar mucho acerca de Dios, e incluso ser un maestro en divinidades, ser un doctor en divinidades, un teólogo. Pero y sin embargo, no conocer a Dios de la manera que está escrito aquí. No tiene vida eterna. Habla mucho acerca de Dios, pero no goza de la vida de Dios. Luego dice Jesús, pero yo te he conocido. O sea, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido. Jesús le dice al Padre Eterno lo que para él era una realidad. Yo te conozco. Y ese conocer fue desde antes de la creación del mundo. Juan 17, verso 5. Ahora, notemos que el mismo tipo de conocimiento que Jesús tenía acerca del Padre Eterno es el mismo tipo de conocimiento del que estamos hablando aquí y que es aplicable a los creyentes en Jesucristo, aquellos que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso dice, en tercer lugar, Jesús, y estos han conocido. Los discípulos han conocido. Sería estos, es decir, los verdaderos discípulos de Jesús. Recordemos, no está Judas, el traidor, el que no era parte de los discípulos. Estos han conocido. Es decir, estos creyentes verdaderos están teniendo la misma experiencia del conocer a Dios Padre que tiene Jesús el Cristo. De la misma manera que conoce Jesús el Cristo, los discípulos de Cristo pueden conocer o están conociendo a partir de que creyeron en Jesucristo. Estos entonces están experimentando la clara intimidad con el ser infinito de Dios, así o de la misma manera que lo era para el Hijo de Dios, como es descrito allí en Juan capítulo 1, verso 1, donde el verbo, la palabra, estaba cara a cara con Dios. Cara a cara. Era lo único que existía en ese entonces, hablando del comienzo, ¿no? Allí vamos, un pensamiento. Juan capítulo 1, verso 1, cara a cara con Dios, para tener la idea. No había otra cosa. Y traemos a la aplicación de nuestra actual, conocer a Dios. No había otra cosa, no había creación, solamente el Hijo y el Padre. Y ese conocer y exclusividad continua, eterna, sin existencias, no había nada, solamente el Padre, el Hijo, cara a cara, continuamente, plenamente, sin interrupción, flujo continuo de vida. Entonces, era lo único que existía en ese momento, el Padre y el Hijo, quienes se deleitaban en su perfección divina, contemplando la hermosura de su santidad, la gloria plena del Padre y del Hijo, en comunión íntima y continua. Esa es la gloria que el Verbo tenía al comienzo, y la que añoraba volver a disfrutar eternamente, así como lo expresa en el verso 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo existiera. De ese tipo de conocer estamos hablando, donde Dios es la exclusividad, donde Dios tiene la atención permanente, la conciencia plena. El creyente se deleita en la santidad de Dios,
la presencia de Dios, en verlo, en conocerlo, mirarlo cara a cara. Luego dice el Señor Jesús, que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan capítulo 17, versos 25 al 26 estoy leyendo. Esta es parte descriptiva de la experiencia de la vida del creyente. Una vida imposible de igualar en la tierra, una vida sin igual y superior a cualquier estilo de vida que el ser humano pueda apreciar como valiosa, deseable, admirable en esta tierra. Una vida que se va descubriendo a medida que el creyente va aprendiendo más y más a creer al Dios que lo amó de tal manera, al Cristo que lo amó hasta el fin. La experiencia de conocer íntimamente al Creador de todas las cosas, algo que solo el genuino creyente puede tener la oportunidad de experimentar y renovar cada momento de la vida en mayor experiencia de intimidad plena con el ser infinito de Dios cara a cara. Por eso dice Jesús algo así como: les he dado a conocer verdaderamente tu persona, quién eres tú, y lo hizo por medio de darme a conocer a mí. Así dijo Jesús, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por mis palabras, también por las palabras de Cristo. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. También les ha dado a conocer por medio del ejemplo. Ejemplo les he dado para que como yo les hice, ustedes también hagan. Luego le dio el ejemplo también por medio de la comida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También en cuanto a su voluntad rendida totalmente a la voluntad de Dios el Padre. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo de parte de Dios, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, la voluntad propia. Estoy hablando del creyente y ahí el ejemplo de Cristo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, etcétera. Porque a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, la esencia del creyente, lo ha dado a conocer. Recordemos cómo empezamos todo esto. Conocer a Dios para darlo a conocer. Ahora dice Jesús que no solo ha dado a conocer al Padre, sino que además dice, y lo daré a conocer aún. Esto es, para el genuino creyente, habrá mayores experiencias de vida íntima con el ser de Dios, con el infinito Dios, con el eterno yo soy, a medida que va creyendo en Cristo, a medida que va creciendo la fe en el Hijo de Dios, a medida que se le va revelando mejor, más claramente la persona de Cristo Jesús en cada momento de su experiencia de vida, de su existencia. De modo que definitivamente la vida que se propone aquí o se expresa aquí, nada tiene que ver con un momento de luz espiritual o con una jornada de adoración, 24 horas de adoración, ni con un tiempo a solas con Dios, en intimidad, ahí, ni con una hora u horas de oración, ni de un procedimiento de culto, ni de templos, ni de horarios, ni de posturas reverentes, ni de estrategias evangélicas, etc. Es en espíritu para que sea en verdad. Es de continuo, es permanente, es eternamente. Es comunión vital, íntima y permanente con el ser infinito de Dios. Esa es la voluntad explícita de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Para cerrar nuestra pequeña consideración acerca del propósito de la vida humana, notemos una palabra que encierra conceptualmente lo que acabamos de expresar
en otras muchas palabras. Una palabra hebrea. En el lenguaje del Antiguo Testamento hay una palabra que básicamente significa tener éxito, hacer un logro, llegar a la meta, el triunfo. Dicha palabra, nitzajón, al considerar la construcción de esta palabrita en el lenguaje hebreo, ¿no? Notaremos que se construye desde aquello que llamamos eternidad, netzach. Eso significa que la única manera de alcanzar o experimentar el triunfo en la vida humana es cuando nos ocupamos de cimentar nuestra vida en aquello que es o que tiene eternidad. Dicho de otra manera, no se puede pretender alcanzar triunfo genuino en la vida, en la existencia humana, alcanzando cosas que perecen, cosas que cambian, cosas materiales, cosas de este mundo. De ahí que las personas que alcanzan muchos éxitos en la vida humana necesitan continuamente estar renovando sus éxitos temporales para intentar mantener esa postura de ser exitosos, para intentar mantener su estatus de triunfo en su materia, en su especialidad. Ese tipo de éxito o triunfo nunca, pero nunca es permanente. Siempre está expuesto a desvanecerse, desvalorizarse, caer en el olvido, perecer, etc. Por lo tanto, el verdadero triunfo en la vida humana se encuentra en lo eterno, en el eterno, en haber experimentado la vida eterna, la vida que Dios propone para la existencia humana. Para esto vino Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos esa clase de vida por su nombre. Muy bien, gente linda, creyendo en Cristo, nos estamos viendo la próxima vez si así nuestro Dios nos permite. Ya continuando con el capítulo 18 del Evangelio de Juan, les propongo entonces, si así es posible, para otra ocasión estar meditando algo sobre ese capítulo. Una característica acerca de la persona de Cristo. Estamos viendo capítulo 17, Jesús el intercesor. Aquí, capítulo 18, con otra característica más de Jesucristo. Amén.